Arratsaldeon danori, buena tarde, buenas tardes, good evening everybody y saludos hasta todos los que nos estáis siguiendo también ahora en esta emisión de hoy, día 5 de mayo, Arratsaldeon, eta jarraitzaile guzti hori oraintxe momentuan gurekin kontaktatu duzuen jende pilo guzti horri besarka handi bat, hemendik Urdaibai Berzenterretik, ni neu edorta unamuno, hementxe zuzenean Urdaibaiko gauza, bueno, altxor guztiak erakusteko prest, eta aste honetan gertatu dena erakusteko prest. Decía que desde aquí, desde el Urdaibai Bercenter, Edorta Unamura, que soy yo, que muchos me conocéis, pero como sé que estáis gente nueva aquí en esta gran cuadrilla que se ha creado en el Telegram, pues, y todos los seguidores que estáis ahora mismo, bueno, un abrazo a todas y a todos, y aquí, desde el centro, desde el mismísimo corazón, desde de Urdaibai, preparados todos pues para enterarnos un poco de qué es lo que ha pasado durante la semana, qué es lo que está pasando con nuestro nido de águila pescadora, que está también en directo, y preparados un día más para hacer este directo, este 5 de mayo, que cambiamos de horario porque, bueno, también hay que respetar un poco la siesta, y bueno, aunque yo no he hecho la siesta, pero ahora que ya el día se alarga un montón, pues creo que a las 4:30 queda un poco prontito para mucha gente, por lo que hemos decidido hacerlo a las 6. Veremos a ver cómo va y qué es lo que nos decís. Bueno, un saludo a todos los que nos estáis escribiendo desde Madrid, Bilbo, Santurtzi, Ermua, bueno, es que me voy a dejar todo, Leioa, pues no sé, Huesca, Barcelona, bueno, London, Kaixo, everyone, yes, desde Esparreguera, bueno, pues, un montón de gente que nos estáis siguiendo en este momento, en este directo. Como siempre, vamos a empezar primero en castellano, vamos a dar un pequeño repaso a la actualidad de la semana, qué es lo que ha ocurrido en Urdaibai, con esas fotitos que me ha mandado bastante gente, todos los colaboradores que tenemos aquí en el centro, tanto Ivonne, Marcos, Julen Santa Cristina, bueno, esta chavalería que tenemos aquí que es una verdadera gozada. Y bueno, pues con las fotos de ellos y con lo que nosotros hemos podido ver y sacar de ahí por aquí, pues os voy a hacer un pequeño resumen de lo que ha sido la semana, sobre todo en cuanto a aves se refiere. Semana bastante movidita, porque la semana pasada hemos tenido esas grandes pleamares, esa pleamar tremenda que tuvimos el martes pasado, que hicimos la retransmisión, y bueno, ya han pasado las pleamares grandes, ahora ya no se acercan tanto los limícolas hasta esta zona, pero todavía quedan algunos. No sé si hoy vamos a poder observar alguno, pero todavía algunas aves que quedan en este entorno que es el entorno de la laguna de Urrueta, aquí enfrente al Urdaibai Bercenter, y hoy con unas modificaciones que me ha hecho Vicente en la cámara que creo que va a ir de cine. No sé cómo irá, igual luego, pero por ahora súper a gusto. Aquí veis el día tan precioso que nos ha quedado después de una mañana con lluvia, con un siriquiri, con un frente que nos ha entrado, desde el noroeste y viento norte. No ha llovido mucho en litros, pero sí que ha dejado, sí que nos ha mojado lo que es hoy a la mañana, pero para el mediodía ha ido la cosa cambiando y ahora podéis ver este día precioso con esas nubes bajas, medias y bajas, y con esta estampa primaveral que tenemos ahora mismo aquí. Sí, Asle nos dice en el Telegram. Y bueno, y todos los que nos estéis escuchando, pero no sepáis que tenemos un grupo de Telegram, sabéis que si queréis comunicaros conmigo y demás, pues existe el grupo de Telegram que se llama Urdaibai Webcams, y ahí, pues si os unís al grupo, podéis hacer los comentarios que queráis, podéis compartir imágenes, compartir vivencias, no solo de aves y de naturaleza en general, ¿no? Y no solo tampoco de águila pescadora, pero bueno, a ver, que nos entienda la gente que, aunque ¿qué iba a decir? Sí, que nos entienda la gente que, aunque esté un poco saturada quizás del águila pescadora, ahora mismo es una de las cosas más importantes, es
que estamos llevando desde aquí en el centro del proyecto, una de las cosas más importantes, por lo que nosotros vamos a hacer mucho hincapié en esa cámara en directo del águila pescadora, que no por decir nosotros, pero creo que es una cámara que deja mucho para disfrutar de esas imágenes de Urdaibai, de lo que es el estuario y sobre todo del proceso de reproducción del águila pescadora, que ahora mismo sabéis que está con 3 huevos, pero luego pasaremos un poco más tarde a todo el tema de la pescadora. Ahora mismo, actualidad del día, y como nos comentan aquí, esta chavalería que tenemos aquí en el Bird Center, todos estos voluntarios, porque son voluntarios que se acercan hasta aquí, y altruistamente pues nos pasan las imágenes. Eso sí, me gusta comentar quién las saca porque tienen mérito de verdad y bueno, sin más, el futuro asegurado, lo que decíais, el futuro está asegurado y pues eso, a ver, que estoy leyendo ahora, Opa Shishon, también que nos escribís desde Shishon, eso es. Más cosas. A ver, hablando de voluntariado, os voy a pasar un mensajito, a ver si lo encuentro, y voy a pasarlo también por Telegram. Voy a pasar por Telegram, sí, ya que hemos publicitado una campaña de voluntariado para el Urdaibai Bird Center este verano, igual que hacemos todos los años. Va a ser un voluntariado desde el 1 de junio hasta el 15 de septiembre, con turnos, distintos turnos, un montón de turnos de 15 días, de un mes, etcétera, etcétera. Entonces, si es que os apetece, si es que tenéis algún amigo o alguna amiga que le gustaría, que está estudiando, que está, pues no sé, le gustaría trabajar en un sitio como el Urdaibai Bird Center, le gustaría formarse, pues no dudéis en pasarle el link, que os voy a pasar yo ahora. Primero os voy a pasar una fotito, creo que es una foto. A ver, dejadme ver. Sí, creo que es una foto. Voy a intentar pasaros una fotito de voluntariado. Ahí va. Creo que sí. Y también voy a poner el link para que podáis ver las noticias en nuestra página, para que podáis ver toda la información y si os apetece, pues os apuntáis. Tan fácil como eso. Ahí va. Ahí tenéis. También os lo voy a pasar a toda la gente que mandáis los correos electrónicos, pues os mandaré también una noticia, os mandaré también un link sobre este tema, sobre el voluntariado. O sea, que al que le interesa, pues ya sabe, que se apunte. Luego, eso sí, solemos hacer criba, pero se la vi, ahí se ponen los requisitos y bueno, a todo el mundo que quiera que se apunte y nosotros pues todo lo que se pueda cogeremos a la gente que podamos. Sin más, una actualidad importante que tenía que decir y bueno, también desde YouTube me pasa una cosa, que yo aquí tengo un montón de pantallas y no estoy viendo el chat del YouTube, que escribe un montón de gente también, y a toda esa gente que escribe en el chat también un abrazo fuerte por haberos conectado a nosotros. Y creo que tenemos a alguien también desde Norwich, en Inglaterra, Reino Unido, o sea que también abrazos a Juan Luis Vázquez, que nos está siguiendo ahora mismo desde Norwich. Vamos a ver, primero, un repaso al paisaje tan chulo que nos ha dejado el día de hoy, el 5 de mayo. Aquí podéis ver cómo ya el carrizal que hasta hace bien poco estaba agostado, nosotros decimos agostado, bueno, estaba seco, reseco, pero veis que ya, ahora en este momento, ya está reverdeciendo, tiene una altura ya prácticamente de 3 metros en muchos sitios. Los carricerines están a tope. Ha sido una semana además de sedimentación, de aves pequeñas que han tenido que parar, porque ha entrado algún frente que les ha hecho bajar a estas aves, ¿no?, a descansar y a repostar. Y hemos estado anillando estos días, os comentaré sobre el mosquitero ibérico, un montón de cosas que necesitaría 7 retransmisiones para poder explicarlas todas. Pero bueno, vamos a ir por partes y dejaremos cosas para la semana siguiente también. Fijaros lo verde que está todo, con la lluvia de hoy también ha sido una maravilla, ha sido una semana que nos ha llovido. Para los que tenemos huertas,
ha sido la gran maravilla para poder pasar el tractor, porque si estaba como un cemento, o sea, como hormigón. Y aquí veis el paisaje tan chulo que nos está dejando el día de hoy. Paisaje primaveral. Al fondo, pues antes hemos pasado San Miguel de Leñosar, ahora estamos pasando por Achagre, por el Encinar. Esas nubes, también hay nubes altas que dejan ahí como unas nubes blanquecinas, que tampoco dejan que el cielo se vea totalmente azul, pero pasa el sol tranquilamente. Tenemos ahora mismo además 19 grados, que es una maravilla, que estamos ya casi en pantalón corto. Eso sí, con los pies totalmente blancos, que parecemos que estamos enfermos. Pero bueno, poco a poco pues ya iremos ya cogiendo un poco de color y haciéndonos a la primavera y al verano. Y aquí veis qué nubes más chulas, estos estratos que se ven ahí al fondo, hacia el norte. Y amigos que tenemos aquí en la laguna, vamos a acercarnos al islote de las espátulas, porque hace bien poco había unas 24 espátulas, algunas de ellas aniñadas, pero ahora mismo pues seguramente la marea está baja. Ahora mismo podemos ver, Mari Carmen nos dice que en Sevilla ya 30 grados, ¡Dios! La que os espera todavía entonces. 30 grados, aquí 19 graditos y mira, para estar así en mangas de camiseta está perfecto. Mira, aquí tenemos estas espátulas que se nos han quedado en el islote. Deciros también que las cigüeñuelas ya se las ha visto copulando, o sea que ya dentro de poco empezarán a buscar un sitio para hacer el nido, y a ver si este año también lo controlamos como el año pasado. Y bueno, este año ya tenemos bastante también con el águila pescadora, pero también seguiremos el nido de las cigüeñuelas. Si es que, mira, ahí está una. Aquí está una de las cigüeñuelas que yo creo que este año también se decantará por esta isla tan concurrida, pero que les encanta, porque al ser una isla muy bajita, siempre les gusta hacer al ras de agua. Luego, con los problemas que trae eso, de las pleamares, de las mareas y de todo, ¿no? Voy a hacer una cosa porque me está quemando aquí la luz. Un segundo, voy a poner una cosita. No puedo poner así. No puedo poner. Bueno, da igual. Y aquí veis a esta cigüeñuela con estos ánades reales y estas 3 espátulas haciéndole compañía en el islote de las espátulas. Vamos a acercarnos. Ha sido una semana, hemos estado anillando también limícolas, y ha sido, yo creo que un éxito, porque hemos capturado 4 biluricos bailones, 4 andarríos chicos, 4 culisca subía, hoy culisca chiquía, parcatu, 2 correlimos comunes y un chorlitejo grande. Y una sorpresa que no nos había pasado nunca en todo lo que llevamos anillando en Urdaibai, anillando limícolas. Hemos tenido una recaptura, que para nosotros eso es tela marinera. Hoy no os puedo enseñar las fotos porque no las hemos bajado, pero para la semana siguiente os las enseño, os las paso por Telegram. Y bueno, hemos tenido la suerte de poder capturar o recapturar un correlimos común anillado en Inglaterra, bueno, en Reino Unido por lo menos, con remite del British Museum. O sea que ahora lo vamos a tramitar para saber cuándo fue anillado, ya que la anilla parecía bastante vieja. Entonces, pues lo vamos a tramitar y cuando tengamos información os voy a enseñar la foto más el lugar donde fue anillado. Y son correlimos comunes que vienen ahora mismo en migración desde zonas de Mauritania. Todos aquellos correlimos comunes que vimos la semana pasada son de la subespecie Shinsi, que normalmente pasan el invierno en zonas de Mauritania o en Senegal, o sea, justo son transsaharianos, o sea, pasan el Sáhara. Y ahora se dirigen ¿a dónde? Y a Groenlandia, Islandia, o sea, imaginaros el viaje que se hacen. Y algunos pasando por Inglaterra, que es donde fue anillado uno de los que cogimos.
Nos dicen también, desde Iñaki nos comenta también que se han visto espátulas en la playa de Carraspio, en Lekeitio. Y sí, las espátulas están ahora mismo también un montón de paso todavía, aunque visteis la semana pasada que hubo ya alguna foto que me mandaron unos amigos de Terschelling, de una isla del Wadensee, de los Países Bajos, de cómo me mandaron una foto de los primeros polluelos de espátulas, nacidas en las colonias de cría de allí. Aquí estamos viendo varios ánades reales, todos machos, ya que las hembras están ocupadas, están trabajando. Ah, no, mira, por hablar, una hembra. Y deciros también que por aquí anda Chistu, y bueno, anda el ana de Silbón. Y lo que pasa es que ahora, al estar la marea baja, pues muchas de las aves pues están en el estuario. Pues luego, como vamos a entrar en la cámara del directo, de la pescadora, pues de allí también haremos una vueltita por lo que es el estuario. Por lo demás, más actualidad. Voy a acercar aquí, por si podemos ver alguna novedad. Y hoy estoy encantado, hoy me funciona la cámara perfecto. Vicente le ha tocado las tripas, no sé lo que le ha hecho y me la ha dejado. Gracias, Vicente. Porque la semana pasada desesperé con la cámara. Más ánades reales. En Lamiaco nos comenta también cerca de... En Jesús, ya diré. Lamiaco es Leioa, ¿no? Creo. Bueno, no sé. Ahora igual he metido la pata. Pero en Leioa. En Lamiaco también que se han visto bastantes limícolas. Así es que ahora mismo es día de paso. Os voy a enseñar también, bueno, no tengo foto, pero hoy se han visto también en Urdaibai, en el censo que se hace semanalmente, en el estuario, se han visto chorritos grises en plumaje nupcial. Si puedo enseñaros alguno, mira, voy a entrar aquí en el ¿cómo se llama? En el material gráfico que tenemos en el centro y os voy a enseñar algún chorlito gris en plumaje nupcial que es una verdadera maravilla. Me tengo que meter fauna, aves, por especies y ahora tengo que encontrar pluvialis, a ver, un segundo, tengo que ir a la P y aquí me imagino, a ver si puedo verlo así. A ver, si vemos alguna. Sí, está aquí, pluvialis esquatarola, pero me tengo que ver en nupcial, que creo que tenemos algunas fotos. Ah, no va a ser que tengamos en nupcial, cachis la porra. Pero bueno, a ver, alguna de lejos quizás. Pues no. Tranquilidad, que ando a la búsqueda y captura de algún chorlitejo, oye, algún chorrito gris en plumaje nupcial. Pero no, los que tengo no están en plumaje nupcial. Pero bueno, ¿qué más da? Os voy a enseñar también un chorrito gris que es una gozada de estos que están estos días por aquí. Mira, fijaros. Una preciosidad de ave. Este chorrito gris. Y bueno, más cosas de actualidad. Volvemos a la página. Voy a poner una imagen más chula. Se escuchan los mirlos. No hemos hecho esta vez el día 3 de mayo, antes de ayer, pero no podía. Fue el día del coro matutino, que os prometí que lo íbamos a hacer y lo vamos a hacer. No sé si este fin de semana o así puede haber algo nuevo, porque el día 8 se celebra el Día Mundial de las Aves Migratorias. Entonces, algún evento especial para el sábado os prometo que habrá. A ver qué tiempo tenemos, a ver cómo lo podemos organizar, pero algún evento especial, no sé si de alineamiento, de coro matutino, de todo a la vez, bueno, algo ya haremos, pero va a ser un día especial para nosotros que sería nuestro santo. Este sábado 8 de mayo, no os olvidéis, Día Mundial de las Aves Migratorias.
World Migratory Bird Day. En todo el mundo se celebra y un montón de actividades en los centros de visitantes que están en los humedales de prácticamente todo el mundo. Europa, Asia, África, América, Oceanía, todos los continentes participan en este super día. O sea que algo haremos. Mira, nos comentan también... sí, nos comentan también en el chat del YouTube, a ver, que las ovejas no se ven desde hace días. Y es que no se pueden ver porque las hemos subido a los terrenos del Bird Center, arriba, porque teníamos ya el terreno un poco ya con la hierba un poco alta. Y claro, son nuestros cortacéspedes, nuestras voluntarias perfectas que nos ayudan a mantener todo limpio, toda la hierba a raya. Y ellas también se lo pasan en grande, o sea que... Y gracias también a Mari Carmen por haber metido esa foto de ese chorlito gris en plumaje nupcial con ese pecho negro precioso. Pero que me imagino que será un poco más al sur que nosotros en Andalucía. Estará sacado cerca de Cádiz, estará esa foto, fijo, me imagino. ¿Qué iba a decir? Sí, venga, vamos, actualidad, que si no se me va la hora y se me va todo. Ya a las 6:30. Venga, cosas de actualidad. Vale, aparte de los chorlitos grises, lo que hemos podido observar estos días, bueno, lo primero, sí, lo que os he comentado, me han mandado fotos de estos correlimos zarapitines también sacados por Ivonne y Marcos, que son una verdadera joya y preciosidad. Fijaros qué burrada de pájaro. Correlimos zarapitines que aves que cada vez están teniendo más problemas, sobre todo en sus zonas de cría, ya que crían muy al norte, muy al noreste, diría, en Siberia, justo en la tundra, entre el mar y la taiga, y cada vez tienen más problemas debido a que el nivel del mar está subiendo con el calentamiento global, están perdiendo muchas zonas de tundra. Imaginaros que son aves que están pasando el invierno quizás en África y se van a dirigir hasta la punta de Siberia. Aves que, bueno, son una verdadera preciosidad. Aquí lo veis al correlimos zarapitín en plumaje nupcial con esos colores rojos, una gozada, con estos correlimos comunes que quizás alguno de ellos sea alguno que tiene la anilla inglesa que hemos comentado hace poco, ¿no? Estos son aves que se han podido ver esta semana en Urdaibai. Una verdadera gozada. Más cosas y más actualidad, y no hay más actualidad que esta, porque hoy a la mañana, tachán, haciendo el censo, está a tomar por saco la foto, pero gracias a Julio Santa Cristina que ha sacado esta foto de esta pagaza piquirroja en Urdaibai, una ave bastante muy extraña y no es rara, se suelen ver, pero una ave que se deja mucho querer. Esta es una foto sacada hoy, pero yo, bueno, del archivo os voy a enseñar otra sacada ya hace un par de años, de otras dos. Fijaros estas preciosidades con estos picos que parecen zanahorias. Da una gozada. Y fijaros que también está anillada y vemos que tiene 5, 3, 6, pero no sabemos de dónde puede ser. Entonces, pues bueno, ahí queda. Pero aves que se suelen anillar en el norte. Pagaza piquirroja. Preciosa. A ver si tenéis suerte de poder verla también por vuestras zonas. Es difícil, es muy difícil. Más cosillas, actualidad, seguimos. Bueno, os voy a enseñar un puntito aquí. ¿Veis? Pues esto es una gozada, Han labrado el campo que queda cerca del Urdaibai Bird Center, nada, a 50 metros del Urdaibai Bird Center, y aquí hay una verdadera joyita. Esta foto está sacada de lejos, pero a ver si acertáis de qué ave se trata. Ahora se va a ver totalmente pixelado. Una joyita
que bueno, hemos hablado un montón de veces de las especies y subespecies de este tipo de aves, y venga, os voy a enseñar esta foto que sacó Ivonne Balas Echevarría de una preciosa lavandera boyera, pero de la subespecie Thunbergi. Esa es subespecie que cría en el norte, muy al norte, en Escandinavia y demás, y que pasa por estas fechas, pero en pequeños grupos, en pequeños números, y suele estar mezclado con otras lavanderas que se dirigen al centro de Europa, como la subespecie Flava y demás. Aquí podéis ver esta lavandera, boyera Thunbergi, la Rebustanicara, preciosa. Eso también actualidad de esta semana. Y cómo no, que os comenté que ¡tachán! El primer mosquitero ibérico de las jornadas de anillamiento que hemos estado haciendo, que hemos podido capturar. Incluso en mano es muy difícil de identificar, si no es por las medidas y si no es por varias características que hay que mirarle. Si no, tranquilamente nos lo podríamos comer con patatas y podríamos decir que es un mosquitero común e incluso musical. Pero no es ni común ni musical, se trata de un mosquitero ibérico. Y sobre todo, también lo sabemos por el canto que hacía este mosquitero. Que os lo voy a poner para que veáis la diferencia entre el mosquitero musical y el mosquitero ibérico. A ver si lo encuentro, no sé a dónde se me ha ido. Mira, este sería el sonido del mosquitero ibérico. Bueno, no está estropeado. Volaba de cine. Ahí va. Este es el sonido del mosquitero ibérico y ahora vamos a escuchar el mosquitero común. ¿Os habéis fijado que, mira, hace, y esto es importante, escuchad, termina chic, 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 y chi, 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 al final, mira, chi, 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 es el chi, 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 ese es quien le diferencia de este otro, del mosquitero común. Escuchad. Este es el común. Y no hace el chi, 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 chi. Pero el de la foto es ibérico, Entonces sí que le escuchamos cantar y era un mosquitero ibérico. Luego aparte tiene otras características, tanto en la longitud alar, riñón de cara según la primaria, escotaduras, etcétera, etcétera, que nos dieron que era mosquitero ibérico. Más cositas. Bueno, unas fotazas que Ivonne nos sacó de una depredación, y vamos a hablar de depredación, que luego ya hablaremos del zorro y demás, ¿no? Pero mira, aquí un predador que, fijaros lo que ha capturado. ¡Tachán! Aquí tenéis un milano negro, y fijaros en las garras. ¿Qué es lo que lleva? ¿Lo reconocéis? Está sacada una foto en vuelo de este milagro, milagro he dicho, pero también es un milagro, pero este milano que se ha capturado y capturó un topo, ¿sí? Nos imaginamos que el topo estaría quizás muerto así, porque, bueno, aunque tampoco sabemos, pero es un topo que está perfecto, sí, un topo, y aquí estas imágenes que le sacó Ivonne a este milano con el topo en las garras y cómo andaba pasándose de garra en garra, de garra a pico, una pasada. Y aquí se ve como
Ya, también incluso a veces cuando están en vuelo, muchas veces ya empiezan a picar, ¿eh? Lo que hace el hambre, ¿eh? Y aquí veis ya al topo que se le ve perfectamente en las garras de este milano negro. Un topo que quizás estaría muerto, ¿eh? Tampoco sabemos porque normalmente los topos ahí fuera se suelen ver pocas veces. Quizás había sido capturado por algún gato, o vete a saber, vete a saber. Pero bueno, estas imágenes difíciles de captar, pero que con la cámara Ivonne Malas Echavarría nos ha sacado y va, una gozada. Un topo precioso que no sé si estará vivo o no, pero que aquí se le ve como que está con la boca abierta, o sea que no sé. Y bueno, y ya para terminar con la actualidad y enseguida pasar a la pescadora, bueno, también el otro día os mandé, no solo de pájaros también vivimos aquí, también tenemos una naturaleza extraordinaria y encontré una planta que hace tiempo que no había encontrado. Mira, nos comenta gente desde Allariz, desde Galiza, que suelen hacer unos túneles muy superficiales durante la primavera los topos, entonces quizás pues que son más fáciles, ¿no? De atraparlos, ¿no? De cogerlos, ¿no? Aquí me da una pena terrible porque ahora en las casas aquí en Arteaga, antes nunca, aquí los caseríos tenían muros de hormigón, ni de bloques, ni nada, pero últimamente todo el mundo está construyendo muros que parece la muralla china. Yo no sé qué miedos existen, sé que, pues vale, pues bueno, pero se están cercando, cerrando todas las casas, urbanizando todo con muros, y esto, vamos, está haciendo un daño terrible, sobre todo a estos topos que necesitan de un poco de libertad entre los herbazales, entre las huertas y demás, para poder andar. Cada vez veo menos, y me dirá la gente que, pues en mi huerta hay un montón, no sé qué. Sí, pero bueno, tranquilos, que los topos no comen zanahorias, no comen patatas. Los topos son insectívoros, o sea que además nos ayudan a airear la tierra, y donde hay topos hay vida, hay lombrices sobre todo, prácticamente comen lombrices casi el 100%, o sea que estéis tranquilos, que por unos montoncitos que os hagan en vuestro precioso jardín no pasa absolutamente nada. Podéis recoger esa tierra y utilizarla para los tiestos, que es tierra removida que te la han sacado los topos. O sea que no seamos nabos y vamos a dejar a los topos tranquilamente. Y pues en nuestro jardín que haya toperas, eso es un lujo, y que, vamos, yo pagaría por tener topos en mi huerta. Me dirán que estoy loco, pero me es igual, pero es verdad. Así es. Y además lo pienso así, entonces, así digo. Vale, sí, joder, que estaba diciendo que aparte de las aves y los topos y los mamíferos, una joyita que esta vez también hemos encontrado es esta planta. Es una pteridofita, es de la familia de los helechos. Es, no sé cómo se llama, es Ophioglossum, lengua de serpiente, o creo que se llama en castellano. Es un Ophioglossum, no sé de qué especie, porque hay un montón de especies, pero quizás sea Bullatum, o no sé, alguna de estas. Súper difícil de encontrar, por lo menos quizás es porque no nos fijamos muchos tampoco, ¿no?, en estos herbazales y en estas campas que tenemos, porque yo me he dado cuenta que, aunque sea muy difícil y rara para mí, que basta que te fijes un poquito, la encuentras, y una planta preciosa, pteriofita, bueno, muy antigua, un linaje muy antiguo de plantas, y que veis este esporangio que le sale, donde desde aquí salen las esporas que crearán nuevos Ophioglossums. Además son plantas que creo que se micorrizan. Bueno, que se micorrizan no, porque no son hongos. O sea, son plantas que creo no me sale ahora la palabra. Joder, iba a decir simbiontes, pero no. Bueno, se enrollan con otras plantas para poder vivir, y con hongos incluso se micorrizarán también.
Y pues bueno, es una planta que normalmente la podemos ver en los prados. Ya me saldrá la palabra, ahora no me sale. Ophioglossum vulgatum, creo que será. Lengua de serpiente, Sugerbia. Aquí, una planta de, no la familia, pero de las pteridofitas, de los helechos y demás. Mira, ya sabía, Eupale y Cabarri, ya sabía que no te iba a hacer gracia lo de los topos. Eso es. Y bueno, y ahora con esta preciosidad de planta y con estos topos que yo pagaría por cierto, tráeme algunos, Leicabarren, de verdad. Estoy leyendo lo que me... Mira, Leicabarren me va a pasar algunos topos, ojalá. Y lo que iba a decir, a mí también me suelen entrar de vez en cuando en la huerta, pero va, no me importa. Y lo que iba a decir, y ahora el intermedio... Ah, y sí, y luego os paso otra cosita. Y nos pasamos a la pescadora. Y luego, aunque sea en un minuto, el reto. Ahí va. Va, bi, eta, iru. Ay, lo he cortado hoy también así, ¡clac! Pero bueno, vamos a hacer algún remix algún día de la canción y lo vamos a poner como bajando poquito a poquito. Y aquí está el nido de la pescadora. Y vamos a pasar ahora a hacerle una visita a la de la pescadora, que está, mira, ahora mismo en el nido. Y aquí podéis ver, cuando me enfoque, a ver, uy, a ver si, ahí está el focus, no sé qué es lo que le ha pasado, a ver, espera un segundo, control panel creo que es, pero, sí, autofocus, voy a poner, y así, perfecto, ya está. Prefiero trabajar con el autofocus. Y fijaros aquí a esta preciosidad que hoy a la mañana estaba totalmente mojada. Y ahora ya con este solecito está pletórica. Elegante, elegante. Aquí le veis a Landa. Ya vamos a ir conociéndoles poco a poco. No me digáis que no es bonita. Pues esta semana, bueno, ya están en plena incubación. Sabéis, como comentaba la semana pasada, que bueno, tiene 3 huevos. Tiene 3 huevos y aquí podéis ver que ni se mueve del nido. Además, lo hacen muy bien, normalmente, si está Landa, cuando Landa se va a comer, Roy, pero viene enseguida y no hay un minuto que estén los huevos solos. O sea, el otro día sí que hubo alguna molestia de alguna gente que pasó del perímetro que está puesto para que no se acerque la gente, y se espantaron, era gente que estaba pescando que no se había dado cuenta. Sé que los guardas estuvieron hablando con ellos y, pues bueno, lo arreglaron, pero bueno, hay gente que respeta, hay otros que por no darse cuenta, pues quizás pasan sin ninguna intención de molestar, pero hay otros que esos ya tocan un poco las narices, que son los que pasan con los botes a toda pastilla, sin ninguna necesidad en un sitio tan tranquilo como este, ¿no? Como esta zona, fijaros qué colores más chulos tiene hoy
el estuario con todas esas algas que están en la línea intermareal, en esos fangos, en esos lodos donde hay un montón de limícolas, aunque quedan lejos, y hay un montón de vida en estas llanuras de fango que te metes hasta en la rodilla, es verdad. Y con estos paisajes que nos deja con todo este colorido, esta primavera. Algas de todo tipo. Y cómo no, y huellas de todo tipo. Sobre todo de animales que pasan por aquí. ¿Uy? Sí, no, esto no es de gente. Sobre todo huellas de jabalí y de zorro, que esta semana hemos tenido una visita chula, creo que fue el sábado, no sé cuándo fue, que apareció el zorro, que ya os voy a enseñar algunas imágenes que tenemos aquí, pilladas. Ay, a ver si puedo ponerlas. Perfecto. Y bueno, estas águilas pescadoras que nos están dando un juego para la gente, para que conozcáis la zona, para que conozcamos todos por primera vez el ir y venir, el día a día de la época reproductora de las águilas pescadoras. Me voy a acercar a ver si está Roy, porque a veces suele sorprendernos en este posadero, pero hoy parece ser que ahora mismo no está. No, ahora mismo no está. Está Landa, formal, en el nido. Ahí está. A ver, mira, fijaros. Nos está mirando. Y fijaros qué plumaje más perfecto tiene. Hoy a la mañana está totalmente mojada. Aunque ya sabéis que es waterproof. O sea, es el Gore-Tex que tienen estas águilas, sobre todo de cómo se cuida el plumaje. Me parece este tejado de plumas que le aísla, vamos, de todo. No me digáis que no es bonita. Pues bueno, águila pescadora que está dando un juego terrible. Mira, os voy a comentar, y vosotros también si conocéis, y si tenéis alguna escuela que quiera contactar con nosotros también para poder hablar del águila pescadora, ningún problema. Hoy a la mañana os voy a enseñar imágenes. Ha sido una gozada, porque hay un montón de escuelas que están siguiendo día a día, el ir y venir de las pescadoras, cuántos huevos han puesto, todo, y de cualquier edad, Hay un montón de escuelas, pero en toda la península, diría yo, sobre todo aquí en Vizcaya y en Urdaibai, escuelas pequeñas que están, vamos, o sea, aprendiendo un montón con la vida de las águilas pescadoras. Y hoy a la mañana hemos tenido el caso de una de esas escuelas. Os voy a presentar a esta escuela. Fijaros, os voy a enseñar con el futuro nuestro de estos profesionales de 4 y 5 años que han estado súper atentos a lo que les estaba diciendo, a lo que les estaba contando sobre el águila pescadora. Bueno, sabían más que yo. Mira, ya han hecho, bueno, toda la genealogía. Mira, fijaros, de dónde es cada uno, a dónde van, qué es lo que comen, qué es lo que es. ¡Buah! Es una verdadera pasada. Hoy a la mañana he gozado haciendo un directo para esta escuela, José María Uselay de Busturia, una escuela con los que he estado hablando con esta cuadrilla de 5 años, una gozada. Y mira, hasta un vídeo me han mandado, os lo voy a enseñar. Uy, espera, uy, que me ha salido donde no debía. Soy yo que estoy... A ver, voy a ponerlo aquí y ahora lo
aumento para que veáis lo atentos que estaban y qué gozada. Un segundo, voy a aumentar y ahora, ahí va. Fijaros. Súper emocionados cuando hemos estado comentando el águila pescadora. Una gozada. Y no sabéis todas las preguntas que nos han hecho. Increíble. ¿Qué si cuánto tiempo van a tardar en nacer? ¿Cuánto tiempo van a estar? ¿Cómo los aniliamos? ¿Por qué los aniliamos? Todo, preguntas y todo lo que han estado aprendiendo estos niños y niñas de 5 años de Busturia. Una gozada. Por lo que, si vosotros también tenéis conocidos que quieran participar de eventos así, en directo, dispuestísimos en hacer algunos días pues, esos eventos para este futuro nuestro que son los que van a sacar para adelante este mundo. Más cosas. Mira, antes hemos visto, a ver, un segundo, voy a poner así, perfecto, y así volvemos a la pescadora. Más cositas que hemos estado grabando. Hemos estado grabando cositas durante esta semana y demás. El waterproof que habíamos comentado aquí antes, pues que ahora veis estas plumas tan secas. Maite ha mandado una foto vía Telegram. Y bueno, y también, bueno, saludar a Josu que se ha unido, y bienvenido a Ongi Etorri, Josu, a este grupo. Y aquí puedes compartir todas las fotos, todo lo que quieras. Y vamos a ver algunos vídeos grabados de ese waterproof que tienen, ese Gore-Tex que tienen las aves cuando llueve, como ya a la mañana. Aquí, mira, vamos a mirar. Cuando llueve un poco, ahí, joder, me está saliendo al revés, pero bueno, tranquilos. Fijaros cómo las gotas se quedan sin penetrar en la pluma, y cómo caen las gotas de lluvia. Es una gozada tener este Gore-Tex. Este sería uno, pero vamos a ver este otro también. Estas imágenes grabadas por Vicente con la cámara. Y veis que por mucho que llueva, mirad el chaparrón que está recibiendo. Creo que es bueno, no, este parece ser que es Roy, porque esas plumas las veo bastante desgastadillas. Ahí está. Es una verdadera gozada. Más cosas. Volvemos a la pescadora. Voy a ir quitando de aquí imágenes que si no se me carga todo. Perfecto. A ver. Más cosas. Volvemos a la pescadora. Durante esta semana... antes de que se me olvide. A ver, ha habido bastante gente que me ha pedido la letra de la canción del águila pescadora. Si queréis, os la paso ahora mismo en euskera y en castellano, traducida, y la paso aquí mismo. Primero la paso en euskera. Es la canción que hicieron las escuelas de Montorre y Urrechindorra, pequeñas escuelas de aquí, que hace unos años les dedicaron una canción y además, yo creo que tuvieron, eran adivinos, porque habla de, en la primera estrofa de que cómo pues vienen las águilas desde Inglaterra hasta Euskal Herria, desde Euskal Herria se van a Senegal y pues que están en viaje, que aquí en Urdaibai están pescando, que tienen nido, que han puesto 3 huevos y que están esperando a que nazcan. O sea, es una premonición que hicieron hace 5 años, 6 años o 7, cuando crearon la canción. Os voy a mandar, ahí va. Aunque no sé cómo me va a salir, pero a ver, voy a poner... Uy, que se me ha liado todo aquí. No sé por qué me hace a veces que me juntan las palabras y me mata eso. Y tengo que... Vale, os paso la letra porque me han pedido... Mucha gente me ha pedido la letra. A ver, pero lo tengo que poner mejor. Dios, que se me ha liado todo. Ahí va, enseguida,
De paso, podéis disfrutar de estas imágenes de Nanda en el nido, mientras yo... Ay, vale, enseguida os mando el nido, es que tengo una oportunidad, ¿eh? Os voy a hablar en euskera y en castellano, para que me des una imagen. Bien. Bueno, ya estoy terminando, ¿eh? Un segundo. No estoy escribiendo, ¿eh? Pero es que me ha juntado todas las palabras y si no es un Cristo. Vale, en euskera, ahí va. Esta es la letra en euskera. Ahora voy a esperar un poquito. Vale, y ahora os mando la misma canción en castellano. Control C. Y si queréis, mira, la podéis guardar. Control V. Esta es la traducción en castellano. Y también os puedo mandar, como no, el link del enlace, por supuesto. A ver si lo encuentro, ¿eh? Sí, aquí está. Control C. Control V. Ahí va. Ahí tenéis el link. Me dicen tener un secretario. Si supiese aquí cuántos botones y cuántas cosas tengo, y por supuesto que hay secretario. El secretario no. Tengo un guardaespaldas que se llama Vicente, y bueno, José Mari, y todos los del equipo de esto, de Urdaibai, pero sobre todo, Vicente, que está a pie de cañón ahora mismo. De vez en cuando suelo ver que el ratón se mueve solo, y a veces me suele asustar, pero suele ser Vicente que me está retocando alguna cosita, o que se me ha olvidado encender el micrófono, se me ha olvidado poner no sé qué, y entonces pues ahí va. Vale, seguimos porque hay bastantes cosillas. Ya hemos visto la letra, eso tendría pendiente el mandarlo, y ahora vamos a volver a la pescadora y a ver esas imágenes grabadas mira, por ejemplo, antes cuando os hemos comentado que hay gente que respeta la entrada en esa zona restringida, ¿no? Y aquí podéis ver, por ejemplo, a estos piragüistas que bueno, pues llegan a la zona donde tienen que llegar y ellos leen lo que pone en el cartel y pues sin ningún problema siguen pues por la zona donde tienen que seguir, y como veis, las águilas pescadoras pues no se inmutan mientras no pasen de esa zona delimitada, y veis que están tranquilamente. Ahí están los carteles que veis a fondo, y pues la gente puede andar por el canal, por supuesto, sin crear ninguna molestia a las águilas pescadoras. Mira, aquí podéis ver estas piraguas que van a lo lejos y a Roy, que está aquí en un poste, y no hay ninguna interferencia. Aparte que se tienen que ir también acostumbrando a las actividades humanas, pero no intrusivas. Entonces, pues bueno, ahí queda un dato de gente súper respetuosa que ha leído el cartel y ni se les ha ocurrido entrar. Chalo Vero Bateurentzako. Un aplauso para ellos, sí. Más cosas. A ver, que esta semana ha sido, bueno, de traca barraca cuando apareció el zorro, y este zorro que veis aquí, que da unos paseos terribles por debajo del nido, apareció con unos huevos que los anduvo escondiendo. Al principio, a mí también cuando me llegó el mensaje estaba alucinando porque me estaban comentando que eran los huevos del águila pescadora, y no puede ser. O sea que tranquilidad a todo el mundo. Este zorro es súper majo. Parece ser que encontró alguna puesta de Ana de Azulón, me imagino que sería de Ana de Real, y bueno, pues estuvo pues haciendo buena cuenta de los huevos, sobre todo los escondió y los llevó a otra zona.
Pero es otro de los amigos de la pescadora. Esta preciosidad de zorro. Eso es, aquí le veis buscando esos huevos que también son alimento para él. Y eso sí, son huevos además, también lo tengo que decir, que ya estarían fastidiados, porque con la pleamar que hubo el martes, ahí no había lugar seco posible para los nidos de Ana de Real, que suelen nidificar entre estos juncos. O sea que, tranquilidad. También amigos del águila pescadora que han venido a visitarle. Va, una gozada poder ver con esta cámara... ¡Uy, Jesús! Que se me ha ido. Poder ver con esta cámara estos amigos que se acercan hasta el nido a cuchichear un poco, como esta collalba gris, que fijaros qué imágenes hemos podido sacar con esta... con la cámara de la pescadora. Ahí veis, amigos de las pescadoras que se acercan a visitar. Y cómo no, imágenes también, imágenes también de estas pescadoras alimentándose con un zoom increíble. Y vemos cómo se está alimentando de lo que creo que es un corcón, un muble. Y como Landa, que le veis la anilla naranja, está poco a poco comiéndose esa cola de pescado que le queda para el desayuno. Ahí está. Y bueno, mira, se acaba de levantar Landa. No, pero se acaba de levantar, pero ahora mismo se está agachándose otra vez. A ver, vamos a... Sí, aunque está todo el rato mirando para arriba, no sé lo que habrá arriba, pero se le ve como nerviosa, mirando hacia arriba, y puede ser que aparezca o este Roy. ¡Ay! ¡Cachis la porra, que se me olvidó! Y no tengo las imágenes, pero un tercer águila pescadora que ha estado rondando por el nido. Les ha hecho una visita, una tercera, no sabemos cuál es, la hemos visto. ¡Ay, mira! Ahora se ha levantado. Vamos a ver los huevos en un salto. Vamos a acercarnos. Mira qué bien los cuida. Qué suave, con las garras súper plegadas para no causarles ningún daño. Es una madraza. Y bueno, y Roy también, un padrazo, que no se diga. Que ayuda también todo lo que puede y más. Ya está, ya los ha recolocado, porque es importante el que los huevos los vaya moviendo para ir calentándolos por todos los lados y que estén bien plegaditos aquí, ahora en la placa incubatriz que tiene, para dar calor a esos huevos. Y bueno, Nesca, Motillac, chicos, chicas, a ver, y vamos al reto, ¿no? Que tenemos olvidado el reto. Bueno, lo tengo yo olvidado. Y venga, vamos a poner cuál era la imagen. Salimos de la pescadora, le decimos un hasta luego a las pescadoras y nos vamos a esta preciosa foto que os voy a poner ahora. Va, y etairu. Hortxe dago. No es un reptil. Ah, mira, Asten nos ha mandado el momentazo de las tres pescadoras. Y mirad cómo se ponen, es una pasada, Para ella es un intruso, quizás. Ha habido tres pescadoras y además una ha sido súper curioso porque ha estado durmiendo donde dormía la invernante durante el invierno, bueno, la invernante durante el invierno, por supuesto, pero el águila pescadora que hemos estado siguiendo, que tanto le seguían Brigitte, Maite, bueno, todos vosotros que estabais al pie del cañón, ahí cuando salía, cuando se metía, cuando dormía, cuando no salía, pues ha estado ahí. Nos preguntan desde el YouTube, desde el chat de YouTube, a ver cuáles eran las intenciones de la tercera pescadora. Pues quizás ni una mala, quizás
¿cómo voy a decir? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿No? Si tú ves gente, pues te acercas. Y ellas también, donde ven pescadoras, pues se acercarán. Seguramente se trataba de una pescadora que estaba migrando, que una pescadora quizás joven que se estaba acercando por segundo año, ya una pescadora de segundo año que se estaba acercando a su zona de donde nació o buscando un lugar, ¿no? Entonces, pues si ves que hay que hay pescadoras por aquí, pues te paras. Y me imagino que sería una visita de cortesía, pero que creo que no les hizo mucha gracia. En estos momentos yo creo que prefieren la intimidad, nahiago dute bakarrik egotea, beraiek arraltzekin, prefieren estar ellas solas, entonces pues tampoco creo que les hizo mucha gracia. Pero bueno, pero aquí, por eso hemos estado colocando lo que es en la marisma otros nidos. Están los nidos preciosos, los nidos que teníamos sin palos porque los habían quitado las cigüeñas y el viento y tal, y ahora mismo disponen de un montón de nidos más pescadoras que puedan ir llegando. A ver, que se me va la olla y no terminamos. Venga. Mira, nos comentan a ver si será la otra novia que tuvo Roy el año pasado. Pues oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Que sí, que tuvo una novia súper maja. Antes que Ganda, además. Ay, vete a saber. Esto da para una telenovela, da hasta para una telenovela, majos. A ver, venga, 10 segundos, que tengo que pasar a la retransmisión en euskera. ¿Y de qué ave se trata o de qué se trata esta foto que tenéis puesta ahora? Venga, vota. Venga, hay gente que nos ha contestado por el correo electrónico. Y a ver, venga, mojaros. Bat, Tairu. Así, Gasten. A ver si me da tiempo. Se acaba de levantar la pescadora. Se acaba de levantar otra vez. Voy a poner. El directo es el directo. Luego seguimos con el. Ahí, se acaba de echar otra vez. Bueno, aquí nos están diciendo Garza, Alcatraz, Focha. A ver, espera. Me voy a callar, pues si no. Seguís escribiendo. Venga, Iñaki, no te animas. Aupa! Eta besarka handi bat nagoreri ere. Ze, ontxe sartu da Telegramen. Cigüeñas y un nana que también nos dicen desde YouTube. Pero aunque seáis novatos y novatas da igual, se puede decir cosas, Alberto nos dice incluso una lagartija, que era un ave, Alberto. También nos dicen que regalaron una P950 al que acierte. Pero... Voy a poner la imagen, ¿vale? Perdonad que he dejado la pescadora. Ahí está. Venga, 15 segundos. Venga. Amar, bederatzi, sortzi, zazpi, sei, bost, lau, hiru, bi, bat, 0. Pues bueno, sí. Ha habido gente que ha acertado. Es un alcatraz. Sanga. Y es un alcatraz que la foto que os voy a enseñar lo sacamos. Cormorán no es, Joana. La sacamos de una manera un poco fácil y con pena porque el alcatraz apareció muerto, creo que de inanición, en la ría, y
pudimos sacarlo. Y estas eran las patas, para que os hagáis una idea de este alcatraz adulto que apareció en la ría en San Cristóbal, seguramente pues muerto de inanición o lo que fuera. Esta mocosa bala ere... Venga, Alberto, te apunto. Perfecto. Eta, a ver, ahora... venga, Maite, te apunto. A ver, aquí tengo gente que ha acertado. Y os digo, Ana S., Brigitte, Elena Sánchez, Maite, estoy diciendo desordenados, Paul, Melanie, Alberto, Iker, Asente, Mari Carmen, Lorea, Menchu, Elena Sánchez. Y me falta Aste también, creo, que he dicho. Sí. Y Melanie también. También habéis acertado. Entonces, a ver, venga, alguien que no haya dicho... Venga, Vivi, te apunto. Venga, Joana, ya que estás aquí, dime un número del Badri, Irulau, 6, 7, 8, Maramaica, número malo. Del 0 al 14. Aupa Iñaki, qué foto más chula. Venga, Joana, esango didazu zenbaki bat. Sí, te meto a ti también, Alberto. Y a Maite, venga. Bueno, luego si os toca a alguien que os ha tocado ya, pues cedéis al siguiente. Estaba cadáver, sí estaba. Joana, dime un número si no te importa. Bueno, ya veremos. Venga. 7, vale. Batpi, Iru, la Bost, 6, Saspi. Vale. Pues voy a intentar llamar. Creo que estará conectado. 7, sí. Ve tú, Enseguida pongo la webcam. Quito el modo avión. Charon, Oye, búsquela. Opa. Aquí hay una persona que ha sacado, pero no os voy a decir quién es. Y me suena que no la ha tocado. Bueno, no sé. A ver, yo lo voy a llamar. ¿Cómo tenía que hacer? Tengo que meterme en Telegram. ¡Qué nervios! A ver. A ver, me tengo que salir de aquí. Me tengo que meter en Telegram. Aquí. Luego me tengo que meter en información, creo. No, ¿cómo era? Así. Vale. Y ahora busco por aquí. Uy, ¿y por qué no está? Ay. Cachis. Ah, no, ya sé dónde lo tengo. Un segundo. Tan. Vale. Voy a llamarle. Me voy a quitar los cascos y no oigo ni cascajo. Ay, espera. Es que está en modo avión. Ahora. Soy bastante malo, pero ahí va. Llamar.
Están llamando. Esto es como... No. Pues no coge. ¡Ah! No, no coge. No, no era ese. No. Bueno, pues os voy a decir quién era. Y desde aquí le vamos a mandar además un abrazo súper grande. Y ya me pondré en contacto con él. Uy, que no sé cómo enseñarlo. Paul Rodríguez. Paul, artista, hoy has sacado tú el reto, o sea que no sé si te ha tocado alguna vez, pero bueno, tú dime que te mando. Además, Paul, artista, y os voy a decir por qué. Está haciendo un trabajo increíble de recopilación de datos de lo que está pasando con las águilas pescadoras. O sea, un Excel que nos ha mandado que, bueno, vamos, va a servirnos para un montón de cosas. Entonces, Paul, merecido tienes el premio. Mándame tu dirección, por ejemplo, por Telegram o por donde quieras, y te mandaré un regalo chulo. Pues le he llamado, pero bueno, luego ya me pondré en contacto con él. Y con esto, pues, yo voy a pasar a la retransmisión en euskera. Y... ¡ay, no! El reto de la semana que viene. Venga. Uy, que se me olvidaba. Ahí va. Segundo A. Esta vez es más fácil, ¿eh? Ordoye. Antes era patas, a veces ojos, otras veces pico, y hoy toca plumas. A ver. Os lo voy a pasar ahora. Paul no ha ido a la pelu, entonces pues claro, pues no puede coger. Mira, si está ahí Paul. Y... oh. Pero bueno, da igual. Tú, Paul, mándanos tu dirección a urdaibai@bercenter.org o me mandas a mí un Telegram y ya está. Aquí, está súper fácil. Os voy a pasar. Va, solo lo tenéis que mirar. Ahí va. Es un pájaro. Es un pájaro. Y vamos a dejar tranquila a la gente. Y ahora pongo el intermedio y pasamos a la retransmisión en euskera. Gero arte a los que os vais. Y buena tarde a todos y a todos. Y ongi etorriak euskeraz jarraitzen duzuen hori. Ontsa hasiko gara. Bagoaz.
Eskerrik asko, Vicente. Gracias, Vicente, porque estaba bien hablar y no había puesto el altavoz. Ez dut ipini altaboza, eta azkenean babaitu. Vicente lagundu dit, beran etxetik. Eskerra daukadala, Vicente, bueno, lehen esan bidate, sekretario moduan edo, baina ez, da, nire bizkarzaina edo guardaespaldasa. Eta, fijatu zaitxeste, zelako eguraldi polita, oin bai, gaur maiatzak 5, amentxe, Urdaibai berzenterretik, eta gautegi zarteako padura hauetatik ikusten, zertu gauza, utzi dizkigun gaurko egunak. Fijatu zaitxeste, zerua, esan dugu, ez dagoela guztiz urdin, badagoela horrelako laino geruza fin bat, goi lainoa dira, eta beste geruza bat, hor estrato batzuk ikusten dira, hor fondoan, behe laino. Bueno, ez dira behe lainoak, baina maila hartaina sortzen diren lainoena. Baina ala eta guztiz ere, paisajia, edo paisaia, bueno, zoragarria, lagatzen usten dozkuna, gaurko egun honek. Fijatu zaitxeste, hortxe Ereñosar, Artadiaz estalita, eta txaron, fokusa aldatu dara uste dut, hala, ontsi dago enfokatzen, oin bai, ontsi enfokatzen dut. Artadia, eta zelako udabarriko giroa, Esan dugu, 17 gradu, 2 gradu jeitsi da, temperatura ordu betian, eta gaur gabean, freskotxo, egingo du, segurenik, baina hemen nina lekuan, bero, bituzlako koloreak eta deko da zen, eta hemen, disfrutatzen, paisaje polit honetaz. Hegaztiak ere egon badagoz, baina lehenengo paisajetik egin dugu bueltatxo bat. Beti gustatzen zait egitea lehenengo horrelako buelta bat eman, iluntze honetan. Esan barra daukat ere, gaur ja, hasi garala arratsaldeko 6etan egiten emanaldiak, garai honetan ja eguna luzea da, eta nik uste dut askoz ere hobeto gala ordu hau, baina bueno, zuek esango doztazue, baina behintzat, jende pilo bat zaudetena ontxe momentuan. Bilbotik, Madriletik, Cáceresetik, Hueskatik, Gijonetik, Ganetik, Kataloniatik, Galizatik, bildu zalden jente guztia, eta orain, esango dut egia ere, ez bakarrik Euskal Herriko jentea euskera zentzuten, badago jendea Galizarra, eta beste leku batzutako ere, Kataloniako ere, Madrileko ere entzuten dabiltzanak euskeraz emanaldi hau egiten. Vicente dago laguntzen, ikusten dut, hor. No es cualquier botón. Vicente dago hor etxetik, ni laguntzen, eta da gozada bat, eskerrak bera duguna. Eta hemen, ikusten dugu, gaur, badura, hurbilduko gara irletara, zelako, oso ondo, ametxe, ontxe momentuan, zumari emonda, eta hortxe ikusten dugu, Mokosabale Irla. Eta Mokosabalen Irlan, ez daude bakari Mokosabala. Beitu, kopula ikusiko dugula uste dut. A ber. Ez, katxita porra, egon da arra prest, hemen daude Sankaluziak, ikusten dituzue, hemen bi Sankaluze, eta Sankaluze hauen ontxe arra jarri da hor kopula bat egiteko modua, baina ez da ezer gertatu, eta hemen dabiltza abia egiteko prest. Seguruenik iaz ere, hementxe abia egin zuten, eta nik uste dut aurten ere, ontxe, hemen ikusten den lekuan, beitu, hortxe, seguruenik izango dute abia, eta arrautzak ere hortxe jarriko dituzte. Beraz, egongo gara itxaroten, hor zer gertatzen da. Baita ere esan behar dizuet, kamera dagoela apurtxo bat zikin. Orduan, egunen baten sartu behar gara garbitzera, baina hortxe, ikusten duzue, zelan jartzen den, hor basate bien inguruan, eta seguruenik hortxe izango da, igazko leku berdinean Sankaluzen abia. Aurten, abia hori jarraituko dugu ere, Sankaluzeena, baina
noski, arrano arrantzalean hor daukagula, zuzeneko kamerarekin. Egia esan, zankaluze hauek, zankaluzeak erderaz zigüeñeras, cames llargues, patudas, bitu ontxe kopula bat, a ber, eske kopulako, bai, ontxe dut egiten, kopularako moduko kortejoa, baina ez dute bukatzen, a ber, ontxe igual, oin bai, ikusiko dugu, a ber, ez ba. Emea prest eta arrak ez du nahi, pero bai, a ber, a ber, ikusten dituzu hor, oso urrun daude, baina hor erdian, emea hor prest kopularako, baina arrak ez daukago horik ez da ipa. Hortxe da, kortejatzen, ontxe, behitu, kopula. Ta. Eta tan felices. Behitu zelako elegantea. Kopula bat ikusi dugu zuzenean, orantxe, zankaluzeena. Toma ja, horrek arrautzak jarriko dituzte hemen gutxira, eta aukiko dugu beste abia bat jarraitzeko. Zuzenean jarraitzeko. Ikusi duzu zelako, seguruenik Iñaki iazko bikotea izango da, seguruenik. Ze leku berdinera joan dira abia egitera. Eta abia egingo dute horre, basateak dauden lekuan. Bai, behitu, ze ondo. Behitu, sorpresa. Eta oin ja etorri dira, hemen hainbeste hegazti ikusten dira, gehienak kahateak izango da, txaloka, egia da. Txalo bat, zankaluzen txalo. A ber, saiatuko naz, zumarekin. Eta hemen behitu, basate kuadrilla, baina ez bakarri basatiak, Azten bagara hemen begiratzen, hemen fondoan ikusten dira nonek biak, hortxe. Parrulo txupon, galegos. Murel Cabroig, katalanez, eta murgilari arrunta, euskeraz, porron komun, gazteleraz, eta kamun potxar, ingelesez. Eta sosoak isildu gabe, eta igelak isildu gabe gure mikrofonoren ondoan. Eta leskari arrunta ere, entzuten da krik. Txakoli al frigo. Zenbat txakoli eran behar dugu aurte, baina jaiotzen direnean, arrantzak ipintzen dituztenean, jaiotzen direnean arrantzen etxitak, bueno. Larregi. Hemen ikusten da, hemen danen artean ere, kaio hanka hori bat, eta atzetik entzuten diran soinuak, leskariak eta sosoak. Kaio hanka hori bikotea, eta gehiago, eta ia, hemen, irratxoan, zerbait berezia ikusteko aukera daukagu. Bueno, hurbilduko gara, aspaldian eskara hurbildu. Eta hementxe behitu, zelako hankak eta zelako ondo ikusten den kopeta zuri hau. Hortxe ikusten da, belarra jan, eta fijatu zaitezte, hanketan. Ematen du, arraunak dituela uger egiteko da igeri egiteko. Hortxe, kopeta zuria. Toma maite, hortxe, harrapatu duzu, zankaluzen kopula.
Honi batzutan ditzen zaio pornitologia. Hortxe goten gara ikusten, guaier batzuk gara, baina guaier hutsak, Baina. Eta, bueno, gaur, aste honetan ikusitako nobedadeak egintzat aktualitatea. Esan dut lehen ere, badauzkago hemen kuadrilla bat, gazte kuadrilla bat, barkatu, ibiltzen direna gurekin hemen kolaboratzen, argazkiak ataratzen, argazkiak bidaltzen, hegaztien jarraipenak egiten, bueno, hemenik, zuzenean bota erdiek esarka handi bat, inguruan dabiltzan guztieri, baina Leire, Aritz, Marcos, Ibon, Julen, hurbiltzen diren gazte guzti horiei beti hegaztien atzetik eta guretzako horrelako momentuak eskaintzen, ezta? Gaur, argazki eta asko dira, beraienak, eta adibidez, holan gauza politak ikusi ahal izan diranak aste honetan Urdaibai, eta hartu ditugunak horrelako argazki batzuk eta gazte honenak, lagunagunak, behitu. Lehen gota behin, irakotzeko dutzuet, gaur bertan ikusitako gazti bat. Eta uste dut, segundo bat. Horkitu egitar nahi posatxo bat. Segundo bat, Gero joan egiten jat. Eta nahiago dut, jakitia hizkuntza guztietan. Baina beta horretu agarroaz, zetsin dut. Ez dut ikusten kaskajori pez. Deitu. Hemen, erakutsiko dutzuet, argazki bat, gure lagun batek atara duena gaur goizian Urdaibaiko paduretan, eta, hemen, ikusten duzuena, esango diozue, zelako argazki txarra, baina ez da txarra, da oso urruti, zirimiria zen, baina garrantzitsuena ez da argazkiaren kalitatea, da argazkian ikusten dana. Hor ikusten duzuena, da txenada mokogorri bat. Xatrak gros, katalanez, pagaza pikirroja, porcelana, gazteleraz, eta, uste dut, galegoz, karran de Caspio. Deitzen da, hemen ikusten duguna. Ingelesez, egia esan, ez dakit. Zer argunan, baina, zer bat stern, ez dakit zer tern izango da, baina ez dakit seguro. Hau, gaur urrunean, kanalatik bertatik atarata, errekaren erdian, baina, badaukagu beste argazki bat, duela pare bat urte atarata, eta bentsa ikusten duzue, txenada mokogorria, eta bere moko bereizi horrekin ematen du azenario bat dan mokoa, oso hegazti bitxia, orantxe iparralderantz hurbiltzen ari dena, eta oso hegazti kuriosoa. Itxasenarak dira, hau normalean arrainez elikatzen dira, eta ez da oso ohikoa gure artean ikustia, baina batzutan hemendik agertzen dira. Hori gaur ikusitakoa, badagoz gauza gehiago. Hemen beste bat, txirri kurlinta, oso hegazti limikola, elegantia, polita, hemen ikusten duzuen hegazti hau, oraintxe, hemendik pasatzen ari da, baina Afrikatik dator eta Siberiarantza doa, Kamtxatka ingurura ere, abi egitera oso arriskuan dagoen espezie bat da, bere habitata galtzen ari da, eta honetan egunetan ikusi dugu gure ingurutik, hemen, Urdaibaitik, nola dabilen migrazioan. Eta txirri kurlinta, txirri begiak, katalanez, pilro ferruxento galegos, correlimos zarapitin, eta uste dudala curly sandpiper, curly sandpiper, ingelesez. Eta hemen ikusiko dugu beste irudi bat, eta bentsi ikusten da txirri kurlinta, txirri arrunt diren ondoan. Kolore gorrizko horiek bakarrik izaten ditu ugal garaian, ontxe, udaberrian. Limikola bat, ahareetan zehar eta lokatzetan ibiltzen dana, Caspian Tern, eskerrik asko, Caspian Tern.
Jakin dudala tern bat, baina ez nekien, Kaspian. Eskerrik asko Iñaki. Eta mentxe, txirri kurrinta, txirri arrunten artean. Fondoan. Gauza gehiago. Amentxe, jente asko esango dut, eta hortxe, justo, hemen, Urdaibaik esenterren ondoan artean, labratu dute terreno bat, ontxe, ereiteko kontuarekin, eta hortxe agertu dira hegaztitxo batzu. Eta hemen, puntotxo bat horri ikusten dana, erdian. Hemen, bustanikara, larre bustanikara bat, baina oso subespezie berezikoa. Ez pentsa, hau argazkia bakarri daukagunik. Ze, Ibon Malas Etxebarriak atara dozku beste argazki hau. Askoz ere, hurbilago, eta hemen ikusten da, Tunbergi, subespezieko Tunbergi, subespezieko larre bustanikara. Eskandinavia nabia egin, eta horrentxe gutxi batzuk gure ingurutik pasatzen ari direna migrazioa. Migrazioa gora eta bera gabiz. Komentatu behar dut gauzatxo bat, datorren larun batean hegazti migratzaileen mundu mailako eguna da, gure santu handia. Beraz, nik uste dut zapaturako, edo larun baterako komentatuko dizuegu, bidaliko dizuegu, baita ere korreos, telegrametik ere komentatuko dugu, baina saio bereziren bat egingo dugun esperoan behintzat banago. Egun hauetan ere izan da goizeko abesbatzaren edo goizeko koruaren eguna, maiatzak 2an, ez dugu ezer egin, ezin izan dugu denatara iritsi, baina baita ere agian larun bat honetan egin genezake, goizaldeko orduetan entzun zelako kontzertua daukagun gure inguruan mikrofon honen bitartez. Beraz, aste oso gauza pila batekin pasatuko dugun, astea izango da gaurkoa. Aste horrako behintzat. Beste gauzatxo bat, beste argazki ikusgarri bat. Miru beltza eta hankartean harrapatu berri daben sator bat. Ametxe ikusten da, satorra eta hegaz doala Ibonek ateratako argazki benetan, polita. Eta argazki gatxa, zaila. Horrela ateratzea hegazti bat, miruaren moduko hegazti, elegante bat, sator bat atzamarretan daukala. Hortxe da. Beitu. Satorra segurunik hilda edo gongo zan, ze uste dut katuak harrapatuta edo, eta miruak egin duena da, aprobetxatu. Gero bitu, gauza kuriosoa da, lehen ez naiz konturatu, baina uste dut, miru hau, muda bat egiten ari dela, zer lumak ditu, oso desberdina batzuk oso ilunak, eta beste batzuk argiak, eta izan lehike mudatzen egotea. Beste argazki bat, eta hor ja, zelan, mokoka, satorrarekin. Eta, aktualitatekin eta amaitzen joateko ez bakarrik hegaztiak. Aste honetan ere, landare batzuk izan dira protagonista. Eta oso bitxia den landare bat. Iratzen familiako landara bat. Ofio golosuma, uste dut, sugemia, deitze zaioa, sugemia, eta iratzen familiakoa oso bakana eta arraroa, baina, nositenean, begien aurrean agertzen dana. Nik uste dut, gutxi begiratzen dugulako, oso txikia da, sentimetro gutxi dauzkan landare bat, baina benetan bitxia eta polita. Iratzen familiako landare polit bat. Hemen esporangioa dago, eta hemendik esporak eta bihartzen ditu, edo botatzen ditu, beste landare berri batzuk sortzeko. Eta gero, landare horiek ondioekin, uste, mikorrizatu egiten dira, eta bizi dira gure belardi inguruetan. Ia zuek ere fijatu zaitezte, benetan, belarditxoetan eta edozein lekutan agertu daiteke. Eta ia, hainbat leku aurkitu ditut, eta lehen gunean sorpresaz, beste leku batetan pila bat egon ziren, baina begiratu bilarra, begiratu eta fijatu sarritan. Horretatik aparte, denon intereserako,
Martxan jarri dugu voluntariotza edo bolondresentzako kanpaina bat, hemen Urdaibai, ekainaren 1-etik irailaren 15-era. Txanda desberdina daude, 15 egunekoak, hilabetekoak, eta nahi daren guztia apuntatzea dauka, eta horretarako gure web horrian dago, pasatuko dut zuetontxe linka, ezagunik baldin baduzue, zuen nahi baldin baduzue, eta hortxe, bete beharko duzue horrelako inskripzio horri bat, eta gero, maiatzaren bukaerarako aukeratuko da jendea, ezin da denak aukeratu, jende pila badari bidartzen, baina aukeratuko dugu jendea, hemen gure artean, voluntaritzan formazio bat, batez ere ingurumenean eta ingurumen turismoan. Beraz, hau, bidaliko dutzuet, behitu, orantxe momentuan, eta baita ere, bidaliko dutzuet, ontxe Telegram bitartez, bidaliko dut, behitu, hamen dago, bidaliko dutzuet, linka, ordoa, udarako voluntariotza. Nahi duen guztiak apuntatzeko aukera daukana. Plazak, murriztua dira, gauden egoeran egon data, baina hortxe daukazue aukera ikusteko. Eta oin, hau esan da gero, pasatuko dugu saltotxo baten arrano arrantzalearen kamerara. Ordoa. Hola, nebagitzen da, baina eta mentxe ikusten duzue zelako elegante dagoen landa Urdaibaiko arrano arrantzalea. Ikusten duzue. Gainera ikusten zaio oso ondo. Landa dela, landak dauka oso bular iluna. Ikusten duzu zelako luma marroia dituen. Roi, egongo balitz, roiri ikusten zaio askoz ere argitxoagoa. Ez dauka hainbeste marroi kolore bularrian. Eta hemen, landa ontxe roiri deika, suposatzen du. Baina badezpada, egingo dugu horrelako bai, hemen, etorri da uste dut, etorri da roi. Beitu, bazen hurbiltzera roi ikusteko. Agian, ia arraina ekarri bat dio, ez. Ez da meriendaren ordua, ez afaltzeko ordua. Hemen. Roi, arrain da, landaren aber ikuste zaino bularra, roidi ikusteko nola dan argitxoagoa. Gero gainera, esan behar da daukagu, roiren lumak apur bat narrasagoa dauzela. Dagoz desgaste gehiagorekin, landarenak baino. Ikusten duzu, marroiagoa dela, luma batzuk zarrak dekozela eta beste batzuk berriak. Honek ilunak diranak, dira luma berriak eta beherago ikusten diran luma marroi hauek egun bueltan, hauek bitu, hemen oso ondo ikusten da. Batzuk desgaste itzelarekin, marroi argitxuak, eta beste batzuk ilunagoak horrek berriagoak. Baina alata guztide, alata guztide roik desgaste handiagoa dauka. Fijatuko gara orain bere hanketan. Irudi hau oso polita izaten da, fijatu zelako erpeak, edo atzaskolak, esango duke, dituen roek, eta ez bakarrik, badakigu, arrainak harrapatzeko. Horre dira, benetan amuak izango balitzan moduan. Amuak, arrantzako amuak,
Eta gero, hankak, estali diogu, baina hankak dira, ikusten da, oso, hortxe ikusten da, hankak dira oso latzak, arraina ez eskapatzeko. Fijatu zaitezte zelako irudiak, orain arte, gaur egunen arte, horrelako kamera barik ezinezkoa izango litzake horrelako irudiak ikustea. Eta fijatu, hori bai interesatzen diat ikustea, ikuste dituzu zelako eskatak, zelako eskatak dituen, edo izan dituen, eta eskata horiek dira arraina hobeto eusteko. Bai, bakizu zelan egoten dira guante batzuk, lanean aritzeko batzuk fina dira, baina beste batzuk oso ligorrak dira. Ligorrak edo latzak. Eta hori izaten da, normalean, segun zelako gauzatan zabiltzen, busti dauden gauzetan eta ies egiteko eta ez eskapatzeko edo, ez martxarik egiteko, ezta? Guante horiek, berdina, beraien atzaparrak. Guante. Imango dugu bueltatxo bat ere, Urdaibaitik hurbilduko gara Paduretara, ia limikolarik eta ikusten dugun inguru honetan, inguru zoragarri honetan, hortxe fondoan Mundaka, Laida, Kanalako Solabe Hondartza, Ostrera Zaharra, hurbilduko nahi zapurtxo bat, ikusteko behitu, hamin ikusten diran horma hauek eta dira Ostrera Zaharrekoak, eta pentsa inguru honetan ostrak kultibatzen ziren, edo ostrak ekoizte ziren, zeuden horrelako tanke batzu moduan arriskoak eginda, eta hortxe harrietan ostrak hasi egite zituzten. Eta hasi, noski, ez edozein gintzako, ez inguruko baserritarrentzako, normalean, ostrak eta dirua balio zuten, eta gabiltza derbetan, joan den mendean, ez joan den mendean ez duela mente bi, 1900 mendeko lehenengo urteetan, hamarkadetan eta hemen ekoizten ziren ostrak, gero, adibidez, beste partean dagoen Txatxarramendiko orain asti den horretan, lehen horrelako balneario moduko bat zen, eta hotel bat zegoen, eta hortxe hotelean bertara sendatzera, batez ere arnaz aparatuko gaitzak eta izate zituztena, tuberkulosiak eta asmak eta horrelakoak, hurbiltzen ziren Urdaibaira sendatzera horrelako lekuetara, bastanipa, hemengo haizeak edo hon egingo zuen da. Eta hantxe, jente diruduna izate zen, batez ere Bilbo inguruko jentea, diruduna, behitu aztenek hor argazki polita benetan azten. Eta inguru honetan ekoizten zituzten ostrak. Orain, egia esan, jauzita dago gehiena, baina mantentzen dira orain dinok horma batzuk eta hementxe. Urdaibaiko Ostrera. Gero, hemendik eramaten zituzten ontziarekin, eramaten zituzten sukarrietara eta sukarrietan Txatxarramendiatzean badago beste gune bat, zetario bat, eta nik ikasi duen zer zen zetareoa, hau dela eta zetareoan sartzen zituzten ostrak eta mariskoa eta txirlak, Urdaibaiko txirlak oso entzutetsuak ziren, orduan, eta txirlak eta margolak, eta horrelako moluskuak eta sartzen zituzten han ur garbiarekin, itsas urarekin, mareak igote zuenean, garbitu daitezan. Eta gero, handik platerera. Eta plateretik barrura. Urdaibaiko Ostrera ikusten gabiltzana. Bista paregabea dago, hemendik kamaratik. Ze polita horrek argazkiak hasten. Nik ere baditut batzuk, eta hementxe ikusten dugu orain padurak, eta paduratan normalian, ikusten dira, batez ere, garai honetan, glimikola gero eta gutxitxoago ikusten dira, baina bai egoten dira batzutan, arranoa, hurbildu da. Eta nor da, hau, uste dut txanda egin dute, bai, oin roi sartzen da, arrautzak zaintzera. Oso ondo roi, kampeon, benetan.
Kampeon, kampeon. Hortxe dago. Ikusten duzuen nola roiden kolorea askoz ere motelagoa dan, eta bularra, fijatu zaitezte, bularrean, bularra argia. Landarekin konparatuta, noski, beti konparatzen. Baina, zelako aita. Roi, kampeon. Eta landa ere, noski. Bien artean, arrautzak zaintzen, dituzten 3 arrautzak. Zorionekoak gu, dena ondo badoa, txitak ikusteko itzelak egongo gara, baina bueno. Amen. Roi eta landa begiratuko dugu, ia ingurutik dabilen, ze agian roik, hemen dago. Momentutxo batetan agian, arraina ekarri dio, baina, bueno, orain, egoak tiratzera ere joango zan, suposatzen du. Baina ez kutsik edo hankautsik dago. Hori bai, dago eskatu, baina, roi, esara portatu, Momentuz behintzat, ez da portatu, eta hortxe dago landa. Roitadua. Zerbait nahi du, eta badoa. A ber. Hortxe ikusten da, adese egiten duen, jarraituko dugu apurtxo bat. Landa, zebera, arrantzan ez dut uste joan bokain, baina behintzat egoak tiratzen dabil, eta ez pentsatu dut, jarraituko dugu apur bat, bale? Beitu, hor, ostrera fondoan daukala, bera badoa, arrantzan, bestiaren modu, beitu zelako irudi politak, mundaka fondoan, eta landa, padurarantza, segurenik, arrain bila. Beitu zelako laino polita dago zen, zelako iluntze dotorea hemen urdai gaine. Laino geruza polita. Hauek estrato batzu dira. Eta, momentu batetan emate zuen mamatuz moduan, baina ez. Baina beitu zelako geruzak osatzen dituzten lainoek, eta ontxe eguzkia, ikusten dugu hor laino artean sartzen, eta zelako bista politak usten dizkigun padurarenak. Egun batetan, kamera hau erabiliz egin behar dugu horrelako emanaldi bat, hemen inguru guztia, padurak, telleria, muruetako telleria. Hau ere, ostrearen moduan beste antzinako monumento bat, hementxe, bizirik gelditzen dena, hemen ladrilloak eta teliak egite zituzten bertoko etxeentzako eta dena. Eta hemen urrunean, hanbotoko punta ikusten dela, uste dut, esango nuke. Honek, untxilaitz eta izango dira, hemen fondoan, ikusten dira, Zornotza ganetik eta Durango gainean, baina hemen uste dugu momentutxo batetan, beitu, hau, ez dakit pol. Zango dugu pol dana, Urkiolatik goruz dagoena, hauxe mendian, baina ez dakit seguru. Igual, agian Iñaki bai izango eskurse, beti mendian ibiltzen da. Bai. Hori segurenik, ez dakit ez da pol. Ezin da izan, ezin da izan. Hemen bai ikusten dana da, hanbotoko lerroan dagoen mendia, baina hau badakize mendidan, baina ez naz gogoratzen izena.
hanboto eskerrerago gelditzen da, baina pentsa, zer ikusten den hemendik, eta bain hoizera hurbilduko gara, hoize, bueno, inguruko mendia, zelako paisajea dakagun hemen etxetik gertu. A ber, hoize ikusten dugun. Zainigain! Eskerrik asko! Joen! Eskerrik asko, txio. Bai, arrazoia dekozu. Eta hemen, hoizera hurbiltzen, San Cristobaleko ermitaren ondoan dagozan aixerrotak, behitu zalan ikusten gehan, eta hor, kasualitatez, geldi, behitu hor, atxarre. Hemen, aixerrota hauen atzean, San Cristobaleko ermita. Bai, hemendik urrutxutik joateko moduan, eta baita bai garaitik hurbiltzeko moduan. Bueno, ez denak ez dagoz geldi, eta hemen ikusten dira, aixerrotak parkatu, bat behintzat martxan. Fijatu zelan ikusten dene, kamerametatik. Aixerrota hauek, ematen du batzutan oso geldi biltzen dirala, baina hainbat kilometro orduko abiadura daukate horrek kaspak buelta ematen dutenian, Pentsa, 22 metroko besoak dituela, eta hori, bueno, batzutan, batez ere gauez eta hegaztientzako arerio, Hegaztientzako arerio, bai? Eta hemen ja, hoizeko puntara hurbiltzen, eta hemen ja, hoizeko puntako antenak. 1026 metrotara dagoen, hoiz mendia Urdaibaiko puntarik mendirik altuera. Tortxe gaztiak ere, horrek pagauzoak izan dira, bai? Eta gero ja, Tragakurantza dauden beste aixerrotak. Eta mendik, bera, jetxita, Tragaku, eta Mailabira, eta Mailagaitik, Ernura. Oso, bidai polita, hemendik Urdaibaitik ikusi duguna, Baina ingoazen hurbiltzera berriz ere, Padurara. Eta ia, nor jarraitzen duen abian, eta ia landa bueltatu baldi bada. Eta mentxe begiratzen, roi. Eta roirekin, hegazti elegante eta, bueno, fama honekin, ze benetan, komentatu dut ere, baina hegazti hau, eta hegazti hauek, arrantzaleak, benetan, ez dakizu zelako joku ematen duten, batez ere, umeen eta gure gazteen hezkuntzan, ingurumen hezkuntzan. Beitu, fijatu zaitezte gaur, ikusitako gaur bizi izan duguna, gaur goizian eduki dugu horrelako emanaldi bat, bertoko eskola batekin, 5 urteko gelarekin, eta dena dabiltza ikasten arrantzalearekin, pillo, bueno, dakite, danetarik, arrautzak zenbat denbora egon behar diran, eta hauxe gaur goizeko irudia. Hau da, eskola, Busturiko Uzelai herri eskola, eta hemen 5 urteko gelako taldetxoa. Gurekin zuzenekoa egiten, batera, eta arrantzalerekin ikasten. Fijatu zaitezte, behitu zelako lanak egin dituzten, landa, roiren jatorria zein da, nondik nora mugitzen dira, ezer jaten duten, noiz jaten duten, bueno, pasada bat. Beitu, Iñakik esaten dit ermutik, esaten dit, ze hurbil gauden, bai, horan, zuzen-zuzenian, kilometro gutxi batzuk. Eta kamerarekin hurbileago. Beitu, hemen, Uzelai eskolako umiak.
Bai. Eta bideo bat eta dena, grabatu dute, Nola egon dira... Beitu, danak egon dira... Bai, fijatu, zelako talde polita, gure etorkizuna. Eta talde guzti hauek honekin, arrantzalerekin ikasten eta ezten. Bai, beraientzako eta bai, beraien familia eta gurasoentzako ere, Beraz, irudi polita hauekin nik neuk datorren astera arte esango dut. Ez, datorren astera arte ez. Seguruenik zapatu honetan edo larunbat honetan egingo dugu emanaldi bereziren bat hegazti migratzaileen mundu mailako eguna delako. Esan dizuet, gure santua. Beraz, nik honekin eta bideo txikitxo batekin utziko zaituzten datorren astera arte. Besarka da handi badanotzako ondo segi eta aste hona igaro. Gero arte danori!